sea bendecido el Señor. Y antes de abrir la Escritura, quisiera decirles que vengo a hablar delante de personas que están transitando la vida, que están trajinando la vida que no es simple y una vida que no es romántica. La vida no regala flores, no viene a la puerta de casa a decirnos que nos quiere mucho. Las circunstancias de la vida no llegan al timbre de nuestra casa a decirnos lo importante que somos o lo valiosos que somos. No, la vida no viene con esas clases de cosas, no, el cartero no viene con mensajes diciéndonos qué amados que somos, qué bendecidos que somos. No. Estoy frente a personas que trajinan la vida en un mundo de aflicción. Y eso me interesa tremendamente que sepas que yo no estoy viviendo en una burbuja y vengo aquí desde una burbuja a hablarle a otra persona distinta a tu rostro o distinta a tu circunstancia, porque es en este día y bajo estas circunstancias que nos han tocado vivir en nuestra generación, donde nos ha enviado el Señor a predicar su palabra. Somos nosotros hoy, en la Argentina del año que estamos, a quien el Señor quiere enviarle su palabra. Somos quienes estamos y quienes hemos de oír su palabra repetidamente una y otra vez, los que necesitamos abrir el corazón y disponernos para entender lo que Dios tiene para hablarnos. Y finalmente, quiero darte otra cosa más, que tengo plena conciencia, que a no ser que el Espíritu de Dios que está acá presente obre poderosamente, no hay cómo lograr que cada persona que está aquí se lleve aplicada su palabra a la realidad de su vida, que es distinta a la del otro, y distinta a la del otro, y distinta a la del otro. No somos comparables. Y aquí está el que está pasando el día más penoso de dolor y está sentado al lado de quien está feliz por el nacimiento de un nieto, y está al lado del enamorado que anoche se la vio y se fulminó delante de la piba esa que estaba esperando durante tantos años. Estamos aquí. Está aquí el que tiene un diagnóstico adverso que recibió la semana que corre, y aquí también está el que tiene dolores en casa, en el vínculo matrimonial. Está aquí. Y a mí me alegra tremendamente, hasta llorar, el hecho de que podamos estar juntos en el nombre del Señor, sin tener que pedir permiso y sin tener que portarnos bien para venir a su casa. Somos esto. Y cada uno viene a exponerse delante del Espíritu de Dios que está presente aquí. Viene el que está elegante, viviendo una vida favorecida por el sistema, y viene quien está perdiendo por goleada en las manos de este mismo corrupto sistema. Venimos a reunirnos en el nombre de Jesús y vamos juntos a invocar su nombre y a pedirle que por su palabra tenga misericordia de nosotros y que su palabra encuentre en nuestras vidas un ámbito donde llevar mucho fruto para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque por razones raras nos has reunido los que estamos, y sin que podamos explicar bien qué hacemos aquí, de pronto estamos en tu presencia
y la espada de dos filos que penetra para discernir el pensamiento humano ha de ser expuesta, y te pedimos, querido Padre, que tengas misericordia de nosotros. Y de paso, Señor, corro para decirte, ten misericordia de mí. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a trazar bien tu palabra, a ser limpio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos una puntita en un momento que el Señor Jesús vivió con sus discípulos, que está registrada en el Evangelio de Mateo. Y te quería invitar a que nos tomemos de ese pequeño escaloncito que planteamos el domingo pasado y podamos profundizar esta mañana un poquito más. Es en el Evangelio de Mateo y el capítulo 16. Y es un episodio que el Señor Jesús vivió preguntándole a sus discípulos qué opinaba la gente acerca del Hijo del Hombre. Y en el verso 13 del 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y el Señor les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo que te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hasta aquí nomás. Un episodio muy singular que todavía hoy nos sorprende a cada lector de la Escritura que tropieza con este texto, porque el Señor está haciendo como si fuera una encuesta, como si fuera buscando la opinión, como si estuviera queriendo averiguar, teniendo otro propósito, un segundo propósito. Y el maestro les capta la atención a los discípulos preguntándole, ¿y la gente qué piensa? Como un buen docente que está queriendo captar la atención de sus alumnos, los hace participar. Y los alumnos participan y le dicen, o algunos piensan que vos sos Juan el Bautista, otros piensan que vos sos alguno de los profetas, Jeremías, por ejemplo. O sea que el Señor recoge de los discípulos un buen concepto. Hay consenso en la calle de que vos sos. Y de entre ellos surge la respuesta a la próxima pregunta del Señor Jesús. ¿Y ustedes qué dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y como si estuviera diciéndole personalmente a cada uno, Jesús le dice, ¿y vos quién decís que soy? ¿Y vos? 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 ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? ¿Qué decís de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Dónde me vas a ubicar? ¿Dónde me ubicás? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Dónde me pones? ¿Dónde me acomodás? Dentro de todo lo conocido, dentro de todas las personas con las cuales has tenido contacto y dentro de todas las ideas que has escuchado y dentro de todas las verdades que has escuchado, ¿quién decís que soy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy?
Número 1, número 2, número 3. Soy el quinto, soy el 14º, soy el 32º. ¿Quién decís que soy? ¿Soy uno dentro de los demás? ¿Quién decís que soy? Bueno, esta es una pregunta que todavía hoy prevalece. Y si usted se pone a parar, si usted para por un ratito y toma plena conciencia de usted mismo, usted se va a encontrar con que de la respuesta que damos a esta pregunta se definen muchas otras cosas de la vida. Y que cuando estamos frente a nuestros propios dilemas de la vida, de cómo respondemos a esta pregunta se decantan muchas de nuestras respuestas. No puede un árbol malo dar buen fruto, dijo Jesús. No puede un árbol malo dar buen fruto, no puede un árbol bueno dar mal fruto. Por sus frutos los conocerán. De modo que nosotros no podemos conocer la intención del corazón humano. No se nos ha dado conocer la intencionalidad de las personas, pero podemos repasar los frutos de la persona. Y nos toca compartir la vida con personas que están masticando frutos de su propia vida, que no le resultan apetecibles ni siquiera a sí misma, que son frutos de frustración, de fracaso, son frutos de amargura, frutos de celos, de contiendas, de rivalidades, de enfermedades, de desquicios, Y muchas personas se acercan a las Escrituras, a la palabra de Dios, se ponen en contacto con nosotros, preguntándonos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? No voy bien, no va bien, no va bien, no va bien. La muchachada hoy en día está frente a una oferta multiplicada que le invita a vivir una vida de colores. La oferta de la muchachada se les ha acercado tanto más que a nosotros cuando éramos muchachos, que ahora ellos llevan la oferta multicolor en el bolsillo, en un cuadradito oscuro que usted debe conocer, que hace así, plic, 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 y lo pone en contacto, por ejemplo, con Mr. Google, con el doctor Google. Es pediatra, es cardiólogo, es asesor familiar, es pedagogo, es pastor también. Es el entretenedor por excelencia. ¿No lo conoce? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? No quiero saltear el hecho de que en el bolsillito cuadradito así, los muchachos tienen un doble clic que les hace volar la cabeza, les pulveriza la cabeza, que es un doble clic que yo no voy a hacerle publicidad aquí, pero todo adulto que está sabe muy bien que de qué hablo, que estoy hablándole de un doble clic que le abre el camino de la sexualidad, de la peor y la más aberrante, que le hace volar la cabeza a cualquier ser vivo. Estamos compartiendo esa generación. Y a esa generación, y en esta cultura, es donde nosotros necesitamos afinar también nuestra manera de hablarnos entre nosotros y de hablar las Escrituras, con el propósito de no irnos en la generalidad de frente a una persona que está al borde del precipicio más horrible, sino que podamos hablar las cosas esenciales con claridad. Y la cosa esencial con claridad es, ¿quién decís que soy yo? Esa es una pregunta esencial.
¿quién decís que es el Señor Jesús? Porque de que contestes esa pregunta depende todo lo demás. De la respuesta que le demos a esta pregunta depende todo lo demás. Y me interesa en esta mañana decirte que no hay nadie más interesado en aclarar este asunto que el Espíritu Santo que está aquí. Porque el Espíritu Santo es el que viene a hablar acerca de la persona de Jesús. Y si algo ha de ocurrir esta mañana aquí es que se te puede esclarecer el entendimiento como para que resplandezca la luz, para comprender quién es Jesús. Jesús. El apóstol Pablo, cuando habló de nuestra condición, dijo que el Dios de este siglo tapa los ojos de nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la persona y la obra del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué ha hecho Jesús? Que no nos resplandezca la luz. Ese es el propósito de las tinieblas. Y acá estamos en el episodio cuando el apóstol Pedro da una respuesta. Y las Escrituras, para nuestro provecho, nos dejan la respuesta que el apóstol Pedro, que en ese momento era Pedro, el discípulo, le dio al Señor Jesús. Le dijo: Señor, ¿cómo fue que dijo? Tú eres, bueno, en el primero, acá arranca la respuesta. Tú eres, que en el castellano moderno sería vos sos, Señor, vos sos. Sería lo que correspondería hoy a una persona media de la cultura de hoy. Señor, vos sos. Pero usted sabe que hay muchas personas que concurren en una comunidad como nosotros y a los distintos servicios y planteos que tenemos con el propósito de proclamar la palabra. Las personas concurren no necesariamente por lo que sos, sino más bien por lo que me das. Señor, vos me das, vengo a pedirte que me des. Vos sos mi proveedor. Vos me sanás, vos me das trabajo, vos me reconciliaste, me diste una novia, o estoy esperando que me sanes. Hay un estadio de entendimiento de quién es Jesús, y el estadio primario de entendimiento lo tuvo la multitud el día que el Señor Jesús estaba caminando por la calle y las multitudes le seguían. Las multitudes le seguían porque el Señor Jesús partía pan y daba de comer a la multitud. Había multitudes que estaban admiradas del Señor Jesús. Y lo seguían al Señor Jesús porque escucharon de que paró el féretro del nenito de la viuda de la hija de Naín y lo levantó. Y la gente dijo: ¡bah! Esto es extraordinario. Yo no fui nunca a un circo donde el mago haga lo que hace este. Yo lo sigo a este porque este es gratis encima. Y hay muchas personas que están cerca de una comunidad de fe esperando cuándo va a ocurrir lo nuevo, cuándo va a venir lo nuevo. ¿Qué cosa nueva hay para este domingo? ¿Qué va a haber nuevo? Vengo a buscar una novedad. No es ese el buscador, no es ese el que va a encontrar respuesta, no es ese. Hace falta que ese apetito primario, que es rudimentario, que ha sido suficiente como para acercarnos al Señor, dé lugar a una otra inquietud. Y la inquietud que necesitamos dejar aflorar es: ¿quién es este que el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede pararse delante de la historia humana a decirte a vos y a mí, fulanos del siglo XXI, y nos viene a decir cosas como, por ejemplo, yo soy la luz del mundo? ¿Quién es este que se atreve a pararse delante
del camino de tu vida, a decirte: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede decirte a vos, una persona inteligente y instruida, profesional del siglo XXI, y te dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Quién es este? Este es un insolente, este es un desubicado, este es alguien engreído, este es un déspota. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede pararse delante de la historia humana a decirnos a todos a la vez: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida? Jesús, Jesús, Jesús. Que Dios bendiga tu vida esta mañana y siembre en tu corazón el deseo de averiguar quién es este, quién es Jesús, quién es Jesús, porque de la respuesta que logres darle a esta pregunta esencial depende todo lo demás. De la respuesta que le des a esta pregunta esencial depende todo lo demás. La calidad de vida en tu casa, la calidad de vida con vos mismo, la calidad de vida con tus hijos, la calidad de vida en materia económica, la calidad de vida en materia de salud, y también, ya que vas a morir una vez, morí bien. Averigua quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La cultura dominante se ha ocupado de ponernos sobre la mesa tantos temas. Se ha ocupado de diversificarnos la oferta de asuntos de tal modo que esta pregunta esencial pase a ser una en millones y millones y millones de preguntas posibles que tenemos a la mano. La cultura dominante busca diversificar de una manera tal el abanico de inquietudes, de modo que vos puedas esta mañana estar escuchando aquí y decir: pero yo en 15, 20 minutos, ¿qué quiere que haga? Si yo estoy durante toda la semana, vengo, ametrallado, por preguntas que no me hago, por respuestas que no busco. Tengo miles de cosas que me llegan a la cabeza. Voy mirando en mi celular, cuando repaso el Facebook, son una, otra. Ninguna cosa responde esencialmente a esto. Y ahora estoy delante de la palabra de Dios, una pequeña porción de mi agenda y de mi mente es una porción milimétrica que estoy dispensando esta mañana, porque en un ratito ya me distraigo. No tengo mucho tiempo para escuchar. Pero que sea suficiente para que te enteres de la respuesta que le des a la pregunta de quién es Jesús. Dependerá tu vida, tu calidad de vida presente y también, te lo digo lentamente, toda tu eternidad. Estamos hablando del asunto más importante que hombre alguno nunca puede hablar. Y estamos hablando en el ámbito más profundo que persona alguna nunca puede conversar. No hay un tema más profundo para hablar que este. ¿Quién es Jesús? Y podemos hablarlo porque acá está el Espíritu Santo. En la libertad que nos da el Espíritu Santo podemos mencionarlo a Jesús como Señor. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está presente aquí, sacudiendo los portales de tu corazón, llamando a la puerta para que, si oyes su voz y abras la puerta, el Rey de Reyes entrará para transformarlo todo, para cambiarlo todo, para poner las cosas en orden, para perdonar lo peor, para comenzar una nueva vida, para darnos vida y vida que abunda, para vida que sea una vida sobreabundante. No vale la pena vivir la vida arrastrando los pies y también a la vez hablando de Jesús. Es incompatible vivir la vida
arrastrando los pies y a la vez hablar de Jesús. Porque quien arrastra los pies no conoció a Cristo. Porque quien está viviendo derrotado. Claro, ahora tengo que decir, no, una cosa es estar en pruebas y otra cosa es estar derrotado. Porque el apóstol Pablo lo llegó a aclarar esto de una forma tan bella cuando dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque la tribulación es la prueba que tengo para testearme que estoy en Cristo. Estoy en tribulación, pero tengo una entereza dentro. Estoy en problemas, pero dentro de mí vive una vida que no es mía, es la vida de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se le presentó a Moisés, Moisés le preguntó a Dios, Señor, cuando el faraón me pregunte quién me manda, ¿no tendrías una tarjetita de presentación para que yo le pase al faraón? Y yo le pueda decir al faraón, acá está, vengo de parte de acá está la tarjeta. ¿No me das una tarjeta de presentación? Cuando el faraón me pregunte, a quien me mandás que le diga que deje salir a tu pueblo. Cuando el faraón me pregunte, qué atrevido sos, Moisés, qué desubicado estás. ¿Cómo vas a venir al faraón a decirle que deje ir a su pueblo? Cuando el faraón me ponga en mi lugar, le dijo Moisés a Dios, cuando el faraón me ubique, cuando yo le diga al faraón, deja ir a tu pueblo, Dios dice que dejes ir a tu pueblo y el faraón me ubique, ¿qué le digo? Y Dios le dijo, vos le vas a decir al faraón que yo soy te manda, que yo soy el que soy te manda. Y eso va a ser suficiente. La gran carta de presentación que Dios le dio a Moisés para poder hablar de quién es Dios, quién puede definir quién es Dios. Y cuando Dios le dio a Moisés una definición de no encontrando palabras en el alfabeto castellano, en el alfabeto humano, resolvió definirse como decir yo soy. Que es una manera de decir yo soy eterno, siempre fui, siempre seré. Nunca no fui. ¿Estás ahí? No, te doy eso para cuando estés en la adoración a Dios, en tu cama, arrodillada en tu dormitorio y puedas decirle, Señor, estoy inclinándome delante del que vive y reina por la eternidad y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Sos el alfa y la omega, el primero y el último. Vos sos, siempre sos. Y cuando se definió Dios a Moisés le dijo, yo soy. Fue la misma manera que el Señor Jesús tuvo para ayudarnos a entenderlo quién era Él. Cuando vino en carne y sangre, Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Aquel yo soy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y aquel yo soy fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando estaba entre nosotros, Jesús tomó aquel yo soy y dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y ahora Pedro, ¿cómo contesta? Jesús, ¿cómo dijo? Tú eres. ¿Cómo se contesta un yo soy? Si alguien dice yo soy, ¿cómo se responde a un yo soy? La única respuesta posible delante de un yo soy es, Señor, tú eres. La conclusión a la cual arribó Pedro tenía que ver con la eternidad del Señor Jesús, con la
vida eterna del Señor Jesús, con el señorío del Señor Jesús, con la dignidad del Señor Jesús. Y Pedro responde en espejo a la declaración eterna de Dios. Pedro contestó en espejo: Señor, no importa lo que das brota de lo que vos sos, lo que vos decís es una consecuencia de lo que vos sos. Y lo importante no es lo que das ni lo que decís, sino lo esencial es lo que sos. Y como dijo Pedro: Señor, vos sos Dios. Vos sos Dios. Vos sos el Cristo. El Cristo es el nombre que las Escrituras usan para referirse a la divinidad del Señor Jesús. Vos sos divino, vos sos Dios. Vos sos el yo soy aquel. Vos sos el Verbo encarnado. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios que reina. Sos el Cristo, el vinculado en la esencia, la misma esencia del Dios que reina por siempre. Bueno, cuando Pedro dijo eso, terminó y siguió el episodio. Siguió, salvo que el Señor Jesús rescató eso, lo separó. Me gusta mucho pensar en que el Señor Jesús vio como si un ramo de flores hubiera salido volando de la boca de Pedro, como si un ramo de flores hubiera salido volando de la boca de Pedro, y el Señor agarró todo ese ramillete de palabras y le dijo: vení para acá, vení para acá, que esto que acabas de decir no es cualquier cosa. Pero un momentito. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta es la esencia de la iglesia. Acá está, esto es el fondo del fondo de la iglesia. Este es el fondo del fondo, esto es la conclusión última a la cual puede arribar un corazón humano. Esta es la última conclusión a la cual necesita arribar el corazón humano. El corazón humano necesita encontrarse con que Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De lo que pienses de Él y de lo que a la conclusión que llegues a consecuencia de quién es Jesús depende todo lo demás. Serás salvo. Y el Señor Jesús lo premió a Pedro diciéndole: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se quedó estupefacto, se quedó bendecido, sorprendido. ¿Qué dije? Debe haber ido a la casa a averiguar qué dije, qué fue lo que dije, qué fue lo que dije. Dije que Jesús es Dios. Dije que Jesús Mire, toda la guerra espiritual que hay en la vida, que se está librando en este momento aquí, está centrada en este asunto. Porque el demonio no tiene ningún problema de estar en esta mañana en el bingo, entre los asaltantes, los delincuentes o en las personas que ya están desenfrenadamente dedicadas al mal. Donde se está discutiendo la verdadera batalla espiritual está aquí, en la frontera de la fe. Esta es la frontera de la fe. Donde se está proclamando que Jesucristo es Dios, como para que el corazón humano
pueda escuchar por medio del Espíritu Santo que Jesucristo es Dios. Y que el Espíritu Santo que está presente aquí estampe esta verdad en el corazón como para que la persona diga, ¡bah! Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con el médico, estoy saturado de pastillas, estoy con problemas con mi hija, con mi tía, con mi abuela, no me alcanza la plata a fin de mes, pero me encontré una mañana sentado en un lugar escuchando que Dios envió a su Hijo al mundo para buscar al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y si usted repasa su mente, y si usted repasa sus años de cristiano, usted se va a encontrar con que nuestra conciencia se adormece delante de la realidad de que Jesucristo es Dios, que tendemos a barnizarlo, que lo pintamos, que lo repintamos, que lo decoramos, que buscamos bajarle el tono, que estamos queriendo convivir con la persona de Jesucristo de una forma más posible, y si nos permitiera que lo lleváramos en el bolsillo o si pudiéramos acomodarlo a una religiosidad de domingo, mejor. Y si pudiéramos acomodarlo para ocuparme un poquito el miércoles en el GC y otro poquito, mejor. Pero esto de que Jesús es el Dios, dueño del universo. Cuando Juan nos habla del Señor Jesús, dice, sin el Señor Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesús termina el episodio diciendo, Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y este versículo dice cosas extraordinarias que te las dejo para tu devoción. La iglesia es del Señor, la edifica Él. La verdadera iglesia no es de ninguna persona, ningún humano. Que nos libre el Señor de apropiarnos de su obra, que nos libre el Señor de hacernos dueños de lo que es de Él. Yo, dice Jesús, el Rey de Reyes, yo edificaré lo que es mío, yo lo voy a hacer yo, voy a edificar mi iglesia. Y dice algo tremendamente espectacular, que nos gusta muchísimo. Las puertas de la muerte, de la maldición, de lo peor, no van a aguantar el avance victorioso del pueblo de Dios. Mi pueblo, yo edificaré mi iglesia. Pero, querido hermano, quiero en esta mañana no irme por ahí, porque estoy intentando quedarme en lo esencial. Y lo esencial es que la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la realidad de que Jesucristo es Dios, confesado por una persona que está ahí, porque Dios continúa siendo Dios en la eternidad, pero la iglesia es la manifestación visible del amor de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. El carácter santo de Dios está expresado en la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y la iglesia está edificada sobre la base de personas que, habiendo escuchado del yo soy, una vez, otra vez, por la maravillosa obra del Espíritu Santo, fueron traídos al Padre como para decirle, Señor, vos sos Dios. ¿Cómo me gustaría invitarte esta mañana, querida hermana, hermano mío, que le pidas al Señor que te dé poder para proclamar esta palabra? No lo tomes en poco, porque si lo tomas en poco vas a decir, no, pero no es difícil. ¿A que sí?
a que cuando llega la hora de la conversación te derivás por acá, pero quedarte ahí, hasta ayudarla a la persona a reconocer que está delante de quien tiene derecho de vida y muerte sobre nosotros, de quien tiene derecho de vida y muerte, de quien tiene derecho para dar y retirar, de quien tiene potestad para dar y tiene potestad para no dar, Dios, el Señor. No hay quien exhale el próximo respiro, el próximo, el que viene, ese, sin la providencia celestial del cielo que le da, dale, respira de vuelta, dale. Nos hacemos dueños, asumimos como propio, nos sentimos con derechos, levantamos una voz altiva, nos comportamos mal, creyendo que tenemos derecho para darnos permiso para esto, para aquello otro, simplemente porque no hemos contestado quién es Jesús. Porque cuando una persona entiende, cuando a una persona le es revelado, Jesús fue revelado en su palabra. Cuando una persona recibe la iluminación del Espíritu Santo para entender quién es Jesús, le van a pasar dos o tres cosas. La primera gran cosa que le va a pasar es que va a caer humillado de rodillas. Y quiero darle gloria a Dios diciéndote que Dios no te obliga a humillarte, sino que la mera presencia del Todopoderoso en tu dormitorio te derrite. Todo cae en su presencia. Es la majestad del Señor que vence nuestro egoísmo. Es la majestad de Dios la que derrota nuestra soberbia, nuestro pensamiento altivo, nuestros pensamientos alternativos a su santidad, alternativos a su gracia, alternativos a su propósito. Se acabó todo. Jesucristo es el Señor. Él es el amo. Él es el que gobierna con poder. Hay una segunda cosa que pasa. La segunda cosa que pasa es que volvemos a mirar con otros ojos la obra de la cruz. Miramos con otros ojos la obra de la cruz. Querida hermana, tenés 10 años de cristiana, 15. Te convido que te saques los anteojos de tu fe y le pongas un poquito de líquido para volver a mirar a Jesús, para volver a verte, encontrarte con Él en un espíritu renovado, a cara descubierta como en un espejo mirando la gloria del Señor, para lograr ser transformado, para ser transformada de gloria en gloria por su Espíritu. Y eso es lo que el Señor desea hacer diariamente con su pueblo. Porque cuando miramos al que muere en la cruz, y si Pedro hubiera estado ahí ese día cuando el Señor Jesús estaba muriendo, más allá de haberse guardado un pedacito de madera del madero para recuerdo y souvenir, Pedro hubiera dicho: el que está muriendo ahí, Él es el Cristo, Él es Dios. Nos hace un poco de ruido esto de que Dios estaba muriendo. Nos hace ruido, y yo quiero en esta mañana provocarte ruido, que te haga ruido, Pero las Escrituras dicen que si Dios no escatimó a su propio Hijo, antes lo entregó. Era Dios mismo que estaba entregando a su Hijo ahí. Era Jesús, el Hijo del Dios viviente, que estaba muriendo. Totalmente Dios, verdaderamente hombre. Es inocultable que la humanidad de Jesús murió. Y es inocultable por el relato de las Escrituras que la divinidad de Jesucristo continuó trabajando en los ambientes de la muerte hasta
El tercer día que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo nuevo para nunca más volver a morir. Jesús llevó sobre su cuerpo en el madero tu pecado y mi pecado. Y me hace falta esta mañana invitarte a contemplar el momento mismo de la muerte de Jesucristo. Él está ahí cargando tu pecado y el mío. Él llevó sobre su cuerpo tu maldad. Y todo el que esté esta mañana aquí autojustificándose, o que en este mismo momento tenga el corazón revolviéndosele dentro de sí, diciendo, oh, esto que está diciendo, quiero reiterártelo en el entrañable amor de Jesucristo. Porque de la decisión que tomes esta mañana frente a una alternativa de la que estás escuchando, depende tu eternidad. Porque la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Cuando nuestro corazón altivo se cierra ante la realidad de que Dios entregó a su propio Hijo, esa es la condenación. La condenación es que llamamos mentiroso a Dios. Esa es la condenación. La condenación es que lo hacemos a Dios mentiroso porque decimos que no necesitamos la obra que Jesús consumó. La condenación está centrada en el hecho de que decimos, no sé para qué murió. Y bueno, por mí que no hubiera muerto. Esa es la condenación. La condenación es que no nos emociona más la obra de la cruz. Que ya no nos conmueve más verlo a Jesucristo muriendo en nuestro pecado. Él llevó durante 3 horas el castigo que nosotros hubiéramos llevado por toda la eternidad. Jesús llevó sobre su cuerpo en el madero durante 3 horas. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros todavía hoy continuamos siendo curados. ¿El castigo de qué? El castigo de nuestra calidad de vida, el castigo de la paz en casa, el castigo de nuestros líos matrimoniales, el castigo de nuestras desavenencias con papá y mamá, el castigo de nuestras horas en la pornografía, el castigo de nuestra desobediencia altiva, de nuestras conversaciones alternativas al señorío de Cristo, el castigo de nuestras malas compañías, de nuestras malas palabras, el castigo que merecen nuestras mentiras, nuestro decir bien con un corazón corrompido, el castigo de nuestra hipocresía, de nuestra presentar una imagen falsa de lo que en realidad somos cuando nadie nos ve. Ese castigo fue cargado sobre Jesús. Y te ruego en esta mañana, en el nombre del Señor, que vengas otra vez a la verdad, que dejes que el Espíritu Santo traiga tu mente al quicio, que dejes que tu mente vuelva a la verdad y que puedas comprender que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual va por su lado, pero Jehová, Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Me gustaría esta mañana incomodar al que se siente superado, al cristiano superado que está sentado aquí. Me gustaría molestarlo mucho, que se vaya esta mañana diciendo, ¡guau! Esto, porque estoy queriendo poner en tela de juicio tu fe. Estoy queriendo ponerte en apuros para que averiguar en el fondo, si acaso esta mañana estás dispuesto a volverle a decir al Señor, como si fuera la primera vez, Señor, vos sos el Cristo, vos sos el Hijo del Dios viviente, vos has muerto mi muerte,
pero con una calidad de vida nueva. Vos sos el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Vos sos el que sustenta mi vida. Vos sos el que perdona mis pecados, el que me reconcilia con mi mente, el que me trae a la sanidad, el que me reconcilia, me reúne, el que me reúne mi cabeza que está loca. Necesito volver a reunirme, a adorar al Dios vivo y verdadero. Bueno, fue el apóstol Pablo a los Colosenses, que quiero invitarte a leer. En el capítulo 1 de Colosenses, que inspirado por el Espíritu Santo volvió al asunto. Y en el versículo 15 dice, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en el Señor Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y termina diciendo, todo fue creado por medio del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y para el Señor Jesús. Y cuando el apóstol Pablo nos ayuda a todos a entender qué es esto de decir que Jesús es el Cristo, Pablo dice que todo fue creado por el Señor Jesús y con el propósito de ayudarnos a los lectores débiles a entender qué es esto de que todo fue creado por medio del Señor Jesús. El apóstol Pablo recurre a mencionarnos a los principados y a las potestades, que también mencionó en Efesios 6 cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y acá el apóstol Pablo, buscando mostrarnos la supremacía del Señor Jesús, nos dice que aún los principados y las potestades fueron creadas por medio del Señor Jesús. Y para el Señor Jesús, para la gloria del Señor Jesús, para la alabanza de su gloria, para la expresión de su soberanía, para que quede explícito su poder, para que quede en gran manera manifestado quién es Jesús. Y tengo un último texto para leer. Vamos juntos al Apocalipsis. En el capítulo 5 del Apocalipsis se vuelve a hablar acerca de quién es el Señor Jesús. Y en el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Señor Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz, el Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Señor Jesús sea alabanza, honra, gloria y poder
por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la palabra de Dios. Bueno, quizás necesite concluir diciéndote que el señorío de Jesucristo, quién es Jesús, ha de quedar explícito pronto. Que la historia humana se encamina en medio de días malos hacia una jornada que no tendrá fin, donde se ha de exaltar a la persona de Jesús y donde se ha de declarar quién es Jesús. Hay a quienes les resulta aburrido invertir tiempo para declarar quién es Jesús. Pues quiero decirle que en la eternidad, en el cielo, la va a pasar muy aburrido. Y a consecuencia del gran amor que Dios tiene, le va a respetar su aburrimiento, y para que usted no esté aburrido, está preparado el infierno eterno, para que usted no tenga que vivir el oprobio de estar en un lugar donde se confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y a los redimidos, el Señor nos ha dado el privilegio de anticiparnos a aquella jornada y decirlo antes. Pedro inauguró diciendo: tú eres el Cristo, y todos los que seguimos caminando y conociendo a Jesús, seguimos las pisadas de Pedro porque somos la iglesia de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la roca inconmovible que es la iglesia viviente en este momento está compuesta de almas humanas, de personas, de mentalidades que han llegado a la conclusión de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor. Él reina, Él vive, y Él tiene derecho, es digno de nuestra obediencia, es digno de nuestro sometimiento voluntario. Te lo digo de vuelta, en esta cultura, Jesucristo es digno de nuestra obediencia, puntillosa obediencia al Evangelio. No es una obediencia obligada, sino que es estoy diciendo, el amor obliga. Es una obediencia de devolución, que el amor nos constriñe. No es una obediencia impuesta, sino es una obediencia voluntaria. Elijo. Y el otro día estaba conversando con uno de los líderes de la muchachada más joven, y me decía: Raúl, lo que necesitamos es hablarle al adolescente de hoy sin ser demasiado restrictivos, porque el pibe de hoy no quiere nada, no quiere saber nada de restricciones, viene de una casa que no tiene restricciones, está criado sin restricciones. Entonces, si nosotros tenemos muchas restricciones, el pibe se sorprende, no podemos hablarle de restricciones. Y entonces nos pusimos a conversar acerca de las restricciones. El amor está lleno de restricciones, porque si amo a una, bueno, yo nunca les conté, pero el día que me casé quedó una lista de... Pero no es el amor el que es estricto. El que es restrictiva es la verdad es restrictiva. La mayor restricción es la verdad, porque Jesucristo es el Señor. Porque si Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, todo lo demás no. Por eso hace falta el poder del Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor. Y quisiera invitarte esta mañana a que, como buena conclusión de esta jornada, puedas invertir tiempo atesorando esta perla que has escuchado esta mañana, y puedas llevarla a casa
y invertí tiempo en tu oración diciendo, Señor, haceme ver que Jesucristo es el Señor. Ayúdame a ver que Cristo ha muerto en la cruz por mis pecados y que si Él no hubiera muerto yo no tendría vida. Ayúdame a entender que yo tengo que doblegarme, que tu amor me obliga y que mi orgullo tiene que aflojar delante tuyo, que tengo que obedecer al Evangelio, que tengo que vivir a la altura de la vocación con la cual he sido llamado. Cuando el apóstol Pedro en Pentecostés terminó de predicar un mensaje parecido a este, las Escrituras cuentan de que la gente como respuesta vino a confesar sus pecados y trajeron de sus casas libros de brujería que traían porque Jesucristo es el Señor. Y la Escritura cuenta de que hicieron una hoguera con libros de brujería y le pone un precio a los libros que eran como ciclos de oro, lo evalúa en ciclos de oro, la cantidad de cosas que la gente sacó de su casa diciendo esto no es porque Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo es Dios, porque Jesús es el Señor, porque Él es el único digno. Y me alegraría mucho invitarte a que puedas averiguar cuánto ídolo necesita darle lugar a la supremacía de Jesucristo en tu vida para la gloria del nombre del Señor. Que seamos una comunidad de gente que confiesa que Jesucristo es el Señor. Que seamos la iglesia, delante de la cual las puertas del infierno, del pecado, de la maldad no prevalecerán. No que el pecado nos amenaza, no diga eso. Que la cultura nos amenaza, no diga eso. Que ningún papá diga, hoy mis hijos por la cultura. No. Solo por favor, responda bien. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?